Elipsis es una propuesta lúdica, divertida y diferente para ver el séptimo arte. Elipsis con Iván Camarillo y Roberto Ortiz. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Iván Camarillo en esta propuesta radiofónica llamada Elipsis a través de GES Radio. Un verdadero placer saludarlos y seguimos en casa, seguimos extrañando la cabina, pero bueno, pues hay que mantenerse pues en guardia con esta pandemia. Y bueno, pues hoy tengo un gran invitado, un gran amigo cinéfilo, asiduo a la Cineteca Nacional cada fin de semana, cinéfilo empedernido como un servidor. Y él es maestro de la Universidad Pedagógica y es para mí un honor recibir aquí a mi querido Ernesto Gutiérrez. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? No, pues muy bien, Iván, encantado de participar en estas sesiones y con mucho gusto, claro. También compartimos este vicio por el cine. Oye, mi querido Ernesto, el cine pues es parte fundamental de tu vida y me gustaría que explicaras un poquito porque, a nuestra audiencia esta cinefilia, cómo empieza. Y antes de empezar el programa habíamos acordado que íbamos a hablar un poquito porque quiero decirles que Ernesto aterriza películas, aterriza cine en sus clases. Platícanos un poquito de esto, mi querido amigo. Mira, primero el gusto. No, yo creo que sin el gusto, sin el placer, difícilmente llegamos a eso. La familia, tú sabes, yo estoy hablando del 65, una sola televisión, 10 hermanos, papá, mamá, las abuelas en ocasiones, vaya, un cúmulo de energía viendo las consagradas del Canal 4, ¿no? Y a preparar palomitas y en casa se armaba. Y fíjate que eso me prendía, ¿no? Me gustaba bastante. Y bueno, te conectabas ahí con el Pedrito Infante y Jorge Negrete y la Sara García, toda esta pleyade de grandes artistas de la época dorada, ¿no? Pero de veras conectados. Mi madre, vaya, yo creo que mi padre tenía celos de Pedrito porque pues ella suspiraba por el Pedrito, ¿no? Quién sabe cuántas mujeres dejó así Pedrito y Jorge Negrete, que era el otro. De mi parte, pues también, ¿no? Esta parte emoción de ver a estas linduras, estas bellezas, la Silvia Pinal o la Tongolele con su exuberancia, ¿no? Bueno, para mí me emocionaba y sí, créeme que fue, yo creo que un inicio fuerte, ¿no? Fuerte, de donde te clavas con el afecto, con esta educación sentimental, emocional, ¿no? Por supuesto que podrías ver al santo o podrías ver las aventuras del Rayo de Jalisco, La Sombra, vaya, cuántas aventuras había por ahí, pero sin duda la parte romántica, pues te clavaba, ¿no? La parte emocional, yo lloré con el torito, ¿no? Ahí esa escena clásica, no, tremendo, y veías a los demás, mi padre, un señor de 1,80, ¿no? Muy serio, muy rígido, también llorando. Y bueno, creo que por ahí recuerdo mucho esta canción que aparece en Los Tres García con Sara García, ¿no? Bueno, esta canción que le cantan y mi padre le cantaba a su mamá esta, ¿no? La enterramos cantando esta canción, esa cariño que Dios me ha dado para ver, vaya, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, creo que emociones, ¿no? En primer lugar, emociones, y bueno, estas emociones se mantienen. Tintán para mí se me hace genial,
se me hace genial, tremendo. Yo lo comienzo a imitar en el baile, no, y ¿sabes qué? Yo estoy pensando que esta envidia por besar a tanta mujer, ¿no? Sí, Claro, sí, sí, vaya. En su momento fuerte, ya ves que por ahí dicen que tiene el récord de haber besado a todas las bellezas del cine mexicano. Y bueno, pues a mí me encanta pensar eso. Y yo creo que por ahí, ¿no? Por ahí, pues quizá no sé si un falso concepto también, porque la realidad luego era otra, ¿no? Ibas a la escuela y no veías pues estas emociones, no veías, no te conectabas con esto, pero bueno, a mí la parte culminante, para hacértelo breve, fue cuando andaba en quinto año. Yo estudiaba en aquel entonces en Santa María la Ribera y estaba la Alameda y ahí estaba el Majestic, ¿no? ¡Wow! Estrenaban Melody. Y tú sabes lo que es estar en quinto año, donde es una escuela de puras niñas y unos cuantos chicos, ¿no? Y yo llego ahí y con Melody, híjole, esta parte bien, bien linda, y veías a las compañeritas, a las niñas, ¿no? Y sentías esta emoción, y bueno, sí fuimos acompañados con algunas amiguitas al cine, las primeras tomas de mano, ¿no? La emoción, ¿no? Te sudaba todo por esta parte. Creo que es importante en este sentido esta educación emocional, sentimental, ¿no? Y qué tan próximo es a la realidad, ¿no? Qué tan próximo es esto. Por supuesto que va de esta perspectiva de Melody a la Alameda, pero había muchos elementos en común. Había afinidades, si no semejanzas, sí había cosas afines, que era precisamente las emociones. Um, pues así pasa la primaria, ¿no? Llego a la secundaria y bueno, para los chicos de la secundaria que no deben de seguir este mal ejemplo, pues ¿qué crees? Que me brinco la barda. Y tenía ahí muy cerca, unas cuantas cuadras, estábamos ya en Ciudad Nezahualcóyotl en ese tiempo, un cine que se llamaba el Cine Lago. Y nunca me pusieron peros para entrar. Y vi una gran cantidad de películas en los 70s, el boom del cine mexicano, ¿no? Y se me clavó. De igual manera como esta época dorada con la familia se me clavaba, acá me encontraba con otros. Y bueno, te confieso que vi Tívoli, Fe, Esperanza y Caridad, El Castillo de la Pureza, y te van tocando, y te van tocando, y te van abriendo otra perspectiva de realidad. Eh, claro. tengo muy presente la película del Cambio, no sé si tú la viste. Es una película que Ujú. casi no pasó, que no era muy, muy famosa, pero me identifiqué con el Bonilla, con el Héctor Bonilla, y comienzas a ver un asunto ideológico, ¿no? En el cine, además de la emoción de la novia, de la mujer, un compromiso, una perspectiva con tu realidad. Y eso para mí, pues bueno, me encaja de manera. Te confrontó, ¿no? Sí, 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 claro. ¿Qué es el cambio? ¿Para qué es el cine? Y juegas con esta visión de la época dorada, por supuesto, en permanencia voluntaria en el 5 veías las clásicas, ¿no? El bueno, el malo y el Sí. feo, las películas de Marilyn Monroe, ¿no? Y tú te encanta, y vaya, Ese cine clásico hollywoodense, ¿no? sí, sí, pero el contraste con esta otra realidad que dices, espérate, acá hay otro discurso, por supuesto en ese momento no lo entiendo así, pero
se te queda, ¿no? Y ves a la Ofelia Medina que dices, ¿qué onda con esta señora? ¿No? Y comienzas a ubicar dónde está el Héctor Bonilla, dónde está el Sergio Jiménez, dónde aparecen, y películas como El Apando, como El Castillo de la Pureza, te generan reflexiones profundas, conscientes o inconscientes se quedan, ¿no? Se me hace muy interesante esta parte de la toma de conciencia. Sí, Y bueno, claro, y además hay que recordarle a nuestros amigos que el cine de los 70 en México pues fue todo un boom, ¿no? Como bien dices, directores como Felipe Casals, Arturo Ripstein, Jaime Humberto Hermosillo, viene un cambio en el cine nacional y como te comentaba, que te confronta, ¿no? Con nuestra realidad, con el entorno sociopolítico, etcétera, y es un gran cambio en el cine mexicano. y la libertad, fíjate, el concepto de la Sí. libertad, ¿no? Ver al cuerpo, vaya, a ese cuerpo reprimido que anteriormente se escondía, ¿no? Recuerdo las Zapatitos, Sí. donde Pedro Infante le ve el tobillo a Sarita Montiel, ¿no? Los Zapatitos, Sí. vaya. Y bueno, y te enfrentas acá con una Tívoli, donde te encuentras a una mujer tremenda, exuberante, que dices, espérate, ¿no? Pero Sí. interesante, pues, interesante. Y comienzas a ubicar algo distinto, una ruptura, esta confrontación que bien señalas. A mí, interesante. Interesante, pero de manera inconsciente, ¿no? Yo iba, prefería así, efectivamente, los amigos iban al billar, yo al billar nunca le entendí nada, y bueno, corriendo al cine, y me atreví a acercarme más al centro, ¿no? Y bueno, confieso aquí entre nos, no conocía el cine Teresa, el cine Río, el cine Venus, ¿no? Y bueno, pues en aquel entonces no me decían nada y entrábamos. Pero también entré al Chapultepec, ¿no? También entré Sí. al Orfeón, al Regis, vaya, a los grandes cines de México de aquel entonces. Y te De nutres, antaño, claro. sí, el Chapultepec, el cine ópera, ¿no? El ópera era Realmente, una maravilla. sí, 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 era un espectáculo entrar a estos cines y bueno, lo vas vinculando Sí. con el otro cine, con el cine Ujú. que aparece en estas salas, que ya no es el cine, las películas del cine Lago, sino películas que tienen que ver con otra narrativa todavía más extraña. Pero bueno, Así uh, es. llego al CCH. Oye, Sí. eso es lo que te voy a decir. Hay otro cambio en tu vida, llegas al CCH No, y pues ahí es otro cambio, digamos, ¿no? ahí te cae el 20, otra confrontación, ¿no? Ujú. De qué es la conciencia y qué es esta realidad del discurso cinematográfico, ¿no? Y entre Así las es. tareas me mandan a la cineteca, ¡ah! Me dejan ir ya no me voy de pinta, ¿no? Sino coincide, sí, esto es Ya es importante. parte de la tarea. Sí, claro, claro. Sí. Y yo dije, pero si me dejaron ir al cine, mamá, entiende, debo de ir. Y conoces la Cineteca de Tlalpan y Churubusco, ¿no? Fantástico, Ajá. fantástico. Sí, creo que desde ahí un afecto bien especial por la Cineteca. Y comienzas a descubrir otro cine, Sí. ¿no? Otro cine donde, vaya, Claro, claro. ¿qué te dice el cine polaco? Tú no sabías ni siquiera que existía Polonia, lo entendías por la geografía que te preguntaban, ¿no? Pero no sabías qué significaba Polonia, o qué significaba la URSS, Ujú. o qué significaba Italia, ¿no? O qué significaba Francia, España, ¿no? España, a pesar de los contactos, vaya, no es cierto que era esa España franquista, descubres otra España. Bueno, la vas a entender más adelante. Claro. Pero la Cineteca me da posibilidades de redescubrir todo un mundo de conocimiento,
¿no? Sobre la realidad. Se me hizo magnífico encontrarme con Mastroianni, por ejemplo, ¿no? ¿Quién era Marcelo Mastroianni y Sofía Loren en una narrativa tan simple como Un día especial, ¿no? Una Sí, giornata claro, singolare, ¿no? ¿Qué? Pero exactamente. dices, espérate. Y además la parte afectiva emocional, ¿no? Si estabas pensando que el amor era como el Tintán o como el Pedro Infante, o si el amor era como la Sí, Ofelia, ¿no? Y te enfrentas a este otro amor que ves en Teorema, oh, recomiendo wow, mucho, claro. ¿no? Recomiendo mucho esas películas que no entiendes nada, pero se te van clavando, clavando, clavando y entiendes que la tienes que volver a ver. Y dices, oye, aquí no Claro, y entiendo. al pasar de los años, ¿no? Al pasar de los años, Por supuesto, puedes ver en diferentes etapas, años una película y pues la vas a entender y apreciar diferente, ¿no? En y el la transcurso de vinculas con los tu años. realidad. Ujú. Una película que de seguro los estudiantes de la secundaria ya debieron haber visto es la de Mariana Mariana, que es una adaptación de Batallas en Ujú. el Desierto, de José Emilio Pacheco. Y en Así, este sentido va la así es. parte de la educación afectiva, de esta educación emocional que te van dando el cine. Y a mí se me hace todo un poema, la novela y el ejercicio de vincularla con la adaptación. Ahí se te aparecen otros elementos, porque habías visto el apando y habías leído el apando, ¿no? Ujú. Y estos ejercicios es que esto no dice en el libro, el apando, por ejemplo, ¿no? Te encuentras con una situación grotesca de Lecumberri, ¿no? Fuerte, dura, este, esta, esta madre que es capaz de solapar el vicio del hijo, ¿no? Tremendo, una realidad deprimente. Vas al libro y te sorprende, ¿no? Quedas quizá igual de pegado, de golpeado, pero haces otros ejercicios. Y este ejercicio de la adaptación a mí siempre me jaló, me llamó la atención, ¿no? Y va a estar presente en otras películas, por supuesto. Pero bueno, llego al CCH, me dejan ir al cine, yo le digo al maestro, hago mis primeros reseñas, el maestro le gusta, mira, tiene sentido, tiene estilo, tiene autonomía, y me pongo a hacer reseñas de las películas. Padre, padre, porque te desarrollas en el lenguaje. Fíjate que promovimos llevar cineclubs a, Ujú. a, al campo, a las colonias pobres, y te conectas con toda esta magia de los proyectores, de las proyecciones. Conseguir la película, hablarla, presentarla, y por supuesto, vivas a un lugar, una zona rural que nunca va al cine, ¿no? Y tú llevas, no sé, actas de Marusha, ¿no? Marusha, parece más bien de la sopa. No, llevas películas como Z, La Batalla de Argel, Chile, películas chinas. La embajada china nos facilitaba, bueno, la Casa de Amistad México-China nos facilitaba todas las películas con el compromiso de que las promoviéramos, ¿no? Y era muy interesante llevar caricaturas chinas a otros niños para romper el esquema de Disney, de la caricatura que tenemos metida hasta los huesos, ¿no? No digo que no sea bueno el cine de Disney, pero era una narrativa ya muy, muy conocida, pues, y que deberíamos de
aprender a reconocer otras narrativas. Y bueno, esa fue otra experiencia muy padre y sientes por ahí un vínculo interesante entre conciencia, realidad y el discurso narrativo. Pues bueno, paso más adelante, fíjate que estudié economía, pero no le hallé. Yo creo que esta parte del cine me jaló y paso a ciencias de la comunicación en la UAM Xochimilco. Oh, qué cambio de economía, Es que ciencias de la economía era la comunicación. conciencia. Yo sabía que la conciencia tenía que llegar por todos lados, pero la economía, veía el Capital, a Carlos Marx, me encantó, por supuesto, el fetichismo de las mercancías. Esto fue hasta los últimos trimestres, pero siempre las películas, ¿no? Durante todo el proceso de la educación las películas, estaban todas las muestras de cine y comienzas a ver otras todavía pues más profundas. Betty Blue, por ejemplo, ¿no? Ves Betty Blue, una Claro. película, oh, que dices, ahí hay mucho que encontrar. Y esta parte, insisto, en tu interior, la parte afectiva, ¿no? Y bueno, ya después termino y me voy a trabajar como maestro en colegio de bachilleres y me dan la oportunidad de ser jefe de materia y estar de subdirector. Y desde jefe de materia dije, vamos a meter ciclos de películas. Y bueno, Qué películas, maravilla. sí, sí, sí. Y la necesidad de dialogar la película, de platicarla, ¿no? No solamente de Eso es muy analizarla importante. objetivamente, sino a ver qué sentiste, qué viste, qué te dejó. Y bueno, Ujú. era interesante encontrarme con chicos, con chicas que se habían conectado, que la película los había contactado, que los había tentado, ¿no? La película, y que hablábamos, Sí. ¿no? Y bueno, y sacaba el asunto de la violencia y las agresiones a la mujer, el machismo, el alcoholismo, las adicciones, y creo que hay una parte, Todo ese trasfondo que hay, ¿no? En las claro, producciones, ¿no? hoy No en nada la más es la historia en sí, sino ver más allá. O sea, a lo mejor viste la película, pero no miraste este claro. trasfondo, Sí, ¿no? Jorge Prior nos dejó esta lectura de la poética de Aristóteles, ¿no? Wow, dices, ya estoy entendiendo por qué carambas me encanta la película, ¿no? Estos conceptos de la catarsis, de la mímesis, ¿no? Los encuentras, los ves de manera concreta, terrenal, y con los chavos lo tratas de ver. Acá en la UPN Sí. me sucedió apenas un caso bien interesante. No sé, Ana y Bruno, por ejemplo, ¿no? De carreras, Ujú. si la viste, se me Sí, hace, la película animada. sí, se me hace una gran película poco explotada, una gran, Ujú. una gran elaboración, un gran diseño y poco valorada incluso por la misma industria, ¿no? Y que para los Claro. educadores nos da miedo, porque decimos, esta no es una película para niños. Yo creo que Mm. ahí la tenemos que dialogar. No es que sea para niños o Sí. para adultos, es que es una película para platicar. Y así Ana y Bruno, Calabacín, otro caso que pareciera ser que es para niños, no sé si la viste, una Claro. película francesa Sí, de, también estuvo en Cineteca. Ujú. mientras, no les quiero vender la historia, pero mientras que Ana y Bruno, eh, la mamá mata a la hija accidentalmente, en la otra el hijo mata a la madre, ¿no? Por supuesto que verlo así decimos, ay, eso no lo deben de ver los niños, pero están en contacto Mm. constante con su casa, con su familia, con la violencia, vaya, esta violencia de la familia no la quiero poner en este momento, pero es tan fuerte, ¿no? Y que la tendríamos que dialogar,
que la tendríamos que dialogar más detenidamente. A mí se me hace tan valiosas estas películas, ¿no? Y que precisamente nos lleven a reflexionar qué tipo de narrativa estamos haciendo en nuestro cotidiano, ¿no? Y qué pedagogía tenemos que hacer. Y bueno, afortunadamente, pues ha habido estudiantes que se clavan y me hacen caso y quieren promover el cine, ¿no? Quieren agarrar películas para todo tipo de educación. Es tan motivante, los coristas, esta película francesa, ¿no? Tan interesante. Sí. Hay un montón de discusiones de la escuela que podríamos ver a través de las películas sin que necesariamente nos estemos interpelando de manera directa, ¿no? Sin que necesariamente hablemos de la escuela en concreto, de mis clases en concreto, ¿no? Y bueno, va por ahí mi propuesta. Creo yo que el cine no nada más es un asunto de distracción. Siempre ha de ser el buen cine, ¿no? Siempre ha de ser un elemento, una oportunidad de formación bien interesante, siempre y cuando lo platiquemos, ¿no? El diálogo como un elemento Claro. que construye esta pedagogía. Pues no sé, va por ahí el asunto. Ujú. Oye, ¿y cómo se llama la clase que das, mi querido Ernesto, en la universidad? Mira, pues hay una, me he acercado a la historia de la educación, ¿no? Y las Ujú. políticas educativas de México, y bueno, más o menos vemos, hay una que va de 1920 al 68, al 82 actualmente, ¿no? Lo ajustaron al 82, y que bueno, no, no basta nada más ver textos, requieres ver estas películas con estos comentarios, ¿no? Sí, fíjate que, mi querido Ernesto, que hace rato debemos de hacer, ya el tiempo es factor ahorita, ya nos está comiendo, pero deberíamos de retomar después otro segmento para hablar un poco de la importancia de los cineclubes, ¿no? De estos cineclubes que forman una perspectiva, un carácter, un rigor a ver cine. Eso ya está en peligro de extinción, casi no hay. Tú y yo vamos a un cineclub debate, ¿no? El cual conoces del doctor Alberto Montoya, el del Círculo Psicoanalítico, pero debería haber más. Y tu labor como maestro es extraordinaria que integres estas películas, estas propuestas a tus alumnos. Y pues te felicito de verdad y te agradezco mucho por estar en este espacio. Y pues no sé si quieras agregar algo más para nuestros amigos, para la gente cinéfila, para el público en general que ven esta propuesta radiofónica. Sí, pues hay un montón de temas pendientes, ¿no? Ujú. Cerrar es muy difícil, pero esta sesión sí, yo la recomendaría mucho, pues al menos con la familia, ¿no? Claro. En estos momentos de pandemia, yo la recomendación que les dejo a los estudiantes es véanla con la familia. Y resulta un asunto bien interesante que me lleva al inicio de mi presentación, la familia, Exactamente. ¿no? Yo no, Ujú, ujú. este amor por el cine, sin mi Sí, el núcleo familia no familiar, ¿no? hubiera aparecido. Sí, porque ahí vemos, discutimos, nos reímos, la catarsis requiere de este público y de este diálogo. La catarsis no funciona si estás solo, ¿no? Bueno, ¿qué te hace reír? Exacto. ¿Qué te hace llorar? ¿Qué te emociona? Hay que decirlo, hay que platicarlo, porque no es la misma mirada. Cada quien tiene una mirada bien particular, que se complementan, que se enriquecen y entras en debate y en discusión, ¿no? Nadie ve la misma película, Iván. Y en este sentido es bien Exactamente. importante. Así como nadie lee el mismo cuento, aunque tenga las mismas palabras, tu significación es Así otra. es. Y en esta Claro. significación
ingresas a una discusión, a un diálogo, pero bien interesante, ¿no? Por supuesto, lo ideal sería que asistiéramos todos a un cineclub, ¿no? Donde incluso funcione una terapia colectiva, ¿no? Pero en la familia puede darse. Hay escritoras muy interesantes que están desarrollando una terapia por el cine. Yo no lo veo por ahí. Yo lo veo con el placer del texto, más bien hacia el literario, ¿no? El texto literario, gozar el texto literario, encontrarle al texto literario múltiples posibilidades y efectivamente es una alternativa, es un rescate a tu soledad, es un rescate a todo lo que estás construyendo, ¿no? Y bueno, y le das cuerpo de manera distinta. Yo sí les recomiendo a los jóvenes que están viendo este programa, por supuesto a los cinéfilos, bueno, abrir espacios de diálogo sobre el cine. Insisto, el buen cine. El mal cine también hay que discutirlo, pero lo desechas y le jalas al agua, ¿no? Pero el buen cine hay que volverlo a ver. Así es, mi querido Ernesto. Hay que volverlo a ver. Oye, pues muchísimas gracias. Gracias de verdad por estar aquí presente y que no sea la primera y última vez que estés con nosotros. Te agradezco mucho y nos tenemos que despedir. Muchas gracias, mi querido amigo. Yo encantado y a la orden cuando gustes y por supuesto, hablar de cine no hay nada más que me guste. Que estés muy bien y un abrazo fuerte a todos. Muchas gracias, gracias. Sigan en sintonía con la programación de The Gest. Suscríbanse al canal de YouTube, que están ahí todos los programas, todas las cápsulas que hemos hecho en esta pandemia. Soy Iván Camarillo y les mando un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Hasta luego. Un estornudo puede viajar a 150 km/h y llegar hasta los 7 metros. Por volver a viajar, por los amigos, por salir de fiesta, por regresar a clases y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.